Muchas gracias. Creo que todos coincidimos en que desde el punto de vista socioeconómico el actual gobierno no tiene nada que decir. Desde ese punto de vista, a veces tampoco hay progresismo en los sectores autoprivados. En los últimos años se ha hecho un gran avance desde el punto de vista político. El progresismo político, por así decirlo, ha traído cosas fundamentales. La defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la cuestión de género. Eso ha sido grandes avances. Pero desde el punto de vista económico-social, yo creo que hay algunos errores, algunas debilidades y cosas que se dicen pero que después no se llevan adelante. Como han dicho tanto Roy como Margarita, y seguramente Latino, hay un problema básico que es la distribución de la injusticia. Pero yo quiero cuantificar en el ranking de injusticia social, que es en definitiva el coeficiente de Gini. Naciones Unidas tiene a Argentina en el puesto 72, lo cual significa que hay 71 países en el mundo donde la distribución de la riqueza es más equitativa que la Argentina, pero no son solamente los países desarrollados. Entre esos países que son más equitativos está el Congo, está Níger, está Afganistán, está la India. De modo que este no es solamente una sensación que tenemos de la injusticia que existe. Hay una injusticia real, palpable. Pero, ¿qué hacemos con eso? Porque lo decimos, pero ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer los que pretendemos llegar al Congreso, que ya están en el Congreso, y que tenemos estas ideas comunes? Y coincido con ambos en que la reforma tributaria es la clave. En un país donde el que se gana el pan con el sudor de su frente paga impuestos, y el que recibe de arriba las cosas no las paga. No hay impuestos, salvo la provincia de Buenos Aires, no hay impuesto a la herencia, a la transmisión gratuita de bienes. Si uno pone la plata a trabajar, no paga intereses sobre las ganancias. Es decir, paga el que trabaja, paga incluso impuesto a las ganancias por su sueldo. Se discute si debe pagar un poco más o un poco menos. Pero, ¿cómo no va a haber desigualdad social en esa condición? ¿Cómo no va a haber desigualdad social si se paga un impuesto al trabajo y gratuidad para aquello que se consigue sin ningún esfuerzo o con un privilegio? Esto creo que es un aspecto importante de esa reforma tributaria, pero no es el único. En Argentina se paga impuesto a la comida, que es lo que pagamos en la caja del supermercado, y ese impuesto proporcionalmente es igual para el rico y para el pobre. El pobre paga proporcionalmente el mismo impuesto a la comida. Entonces, no hay ninguna duda que esto es prioritario, porque el asistencialismo y el subsidio enmascara el problema, pero mantiene la condición estructural de la desigualdad. Eso no se resuelve entregando beneficios o otorgando subsidios. Si no se modifica esta distribución del ingreso, no se resuelve la injusticia y no se quiere resolver
lo decimos, pero después no es el corazón de la política que llevamos adelante. No hay la formulación de qué queremos decir cuando decimos reforma tributaria, cómo es la reforma tributaria, cómo se tocan estos puntos que yo he señalado. Y eso me parece que es algo con lo cual el progresismo tiene todavía una deuda y la tenemos que sacar. Lo mismo ha pasado con dos cosas que a mí me parece han sido la tendencia a regalarle banderas a la derecha. Una la mencionó acá, pero otra era la inflación. Se suponía que un poco de inflación era bueno, que licuaba las deudas y los alquileres, y eso de alguna manera favorecía a los sectores de menos recursos. Está muy claro a través de nuestra experiencia que si hay un sector al que golpea la inflación es al sector de ingresos fijos, al que se le va escapando el salario como la arena entre los dedos. Es realmente el sector más atacado. Y la idea era que al progresismo no le preocupaba eso le preocupaba a los liberales. Por supuesto, el problema preocupa a unos y a otros de distintas perspectivas. Pero una cosa que se ha pasado, porque tal vez sea demasiado técnica, aunque de consecuencias políticas y sociales extraordinarias, que se le ha pasado a muchos sectores progresistas, es que no se puede combatir la inflación con política cambiaria. Eso es lo que trató de hacer Martínez de Oz con la tablita, eso es lo que hizo Cavallo con la conectividad, y esto es lo que hace el actual gobierno con la administración del tipo de cambio a través del Banco Central. Eso, en primera instancia, baja la inflación, pero después quita competitividad y termina provocando desastres económicos y sociales. Entonces, la inflación hay que contenerla con medidas fiscales y monetarias, pero ahí viene la dificultad. Por ejemplo, cuando hay que controlar gasto público, la idea es que cualquier cosa que sea controlar gasto público es recesiva, es regresiva, es antisocial. No es lo mismo recortar el gasto político que hace el gobierno en su propaganda que recortar el presupuesto de educación. No es lo mismo. Ni todos los recortes tienen el mismo efecto, ni todos tienen el mismo grado de equidad. Hay algunos que son justos y hasta necesarios, y otros que son inmorales. Por eso hay que saberlo, no es simplemente enunciar las cosas. ¿Cómo se implementan en una programa? Lo primero que creo que hay que entender es esto: no más política cambiaria para controlar la inflación, y segundo, una política progresista para utilizar las llaves, las políticas monetarias y fiscales. Y después este problema, es cierto, la inseguridad era algo que parecía también una cosa de derecha, de ley y el orden, de una concepción represiva que tendía a mantener a los sectores sociales dóciles. Y bueno, también, claro que desde muchos sectores era así. Pero la idea de que al progresismo no le preocupaba la seguridad, eso por supuesto ha hecho muchísimo daño a las causas progresistas, mucho daño. Y ahí creo que hay que hacer algo que supere los debates tradicionales, ese enfrentamiento entre garantismo y mano dura, porque el delito tiene múltiples causas concurrentes, y si realmente queremos tener una política en esta materia, tenemos que buscar, que es lo que hemos empezado a hacer, coincidencias. Yo creo que hay que buscar coincidencias entre los distintos actores de la
posiciones, aún entre aquellos que compitan fieramente. Pero no es posible que estemos en desacuerdo en cada uno de los puntos, porque una política de seguridad tiene que ver con la distribución del ingreso, con la pobreza, con la marginalidad, con la ley penal, con la ley procesal, con la organización de la policía, con la organización de la justicia, con la organización del sistema carcelario, con la política de prevención. Si uno toma un solo elemento, no puede entender por qué hay inseguridad, porque no hay ninguno que por sí solo provoque la inseguridad. Entonces, esos son los acuerdos que hay que buscar. Nos costaba explicar a los periodistas recién que no es una cuestión de hacer alianzas electorales, sobre todo alianzas electorales prematuras. Un acuerdo político, electoral, tiene que ser la consecuencia, nunca el presupuesto de la búsqueda de acuerdos. Y después los acuerdos pueden no tener que ver con las posiciones que se adopten. Creo que si nosotros logramos sacar de la lucha electoral la idea de la inseguridad, evitar que el mecanismo perverso de yo soy la seguridad, vos sos el delito, y buscamos acuerdos mínimos, podemos hacer una contribución muy importante a que se vea que hay realmente otro modo de hacer política, a que se vea que hay una visión del progresismo vinculada a los intereses palpables de la gente, y después llevar al Congreso algunas soluciones. Yo, por supuesto, no creo, esto lo hemos hablado bastante con la juventud radical, nacional, de la sociedad, con Franja Morada, con todos los sectores que están comprometidos en este proyecto. Es cierto que las ideologías hayan muerto. Pueden haber muerto ciertas manifestaciones, ciertos partidos, ciertas tendencias, ciertas teorías, pero en definitiva, y es lo que estamos hablando aquí todos, los bienes sociales, la riqueza, el conocimiento, el acceso al poder, se pueden distribuir de distintas maneras. Pueden estar concentrados en unos pocos, o pueden estar en mayor o menor medida distribuidos, diseminados por la sociedad. Y a la concentración en unos pocos le podemos llamar, con el nombre que se quiera, le podemos llamar la derecha. Y al resto son distintos grados e intensidad de progresismo, y eso es lo que tenemos que identificar. Pero más allá de eso, hay ciertas cosas que afectan transversalmente a la sociedad. Tampoco es cierto que se pueda estar 100% en desacuerdo con los sectores no progresistas, pero tampoco se puede estar 100% de acuerdo dentro de nuestro espacio. Me parece que hay también cosas en las cuales tenemos que tener un sentido nacional, entender que hay, a pesar de todas las diferencias, hay algunos elementos los cuales tenemos que tener consensos precisamente para fortalecer la nación. Creo que ese tendría que ser un programa básico. Me parece que hasta es innecesario que expresemos algunas cosas porque efectivamente las creemos y hemos dado muestra de que las creemos, pero me parece sí que hay que articular consensos muy prácticos. No es cuestión de decir estamos todos a favor de la felicidad humana, es cuestión de decir cómo vamos a avanzar en la distribución de ingresos, en la contención de la inflación, en la provisión de seguridad ciudadana, cuáles son los cómo. Y en eso no importa si después competimos, si felizmente tenemos un acuerdo sobre eso, creo que vamos a hacer un gran avance en nombre del progresismo y para el país. Y esto no es nuevo, como decía Margarita recién en la conferencia de prensa, no es nuevo. Hace un año y medio promovimos un acuerdo sobre algunos elementos básicos que estuvo firmado por figuras muy distintas y muy competidoras de la política. En que estuvo firmado por Margarita, en que
estuvo firmado por Roy y Pinot. Tenía razones de su posicionamiento político en este momento para no asumir una posición expresa que coincidía con esto, y lo hemos hablado muchísimo como parte de esa relación de respeto y afecto que tenemos entre nosotros. De modo que todos estamos en esto, y no de ahora. Nos juntamos, como decía, para la foto, para la elección. La gente no vota fotos. La gente no vota fotos. La gente tampoco vota el acuerdo entre Juan, María y Pedro, porque Juan tuvo tantos votos, María tuvo tantos, Pedro tantos, lo sumamos. Eso no existe. No existe. Eso lo hemos visto en los últimos años. Una candidata puede sacar 25% en una elección y 2% en otra. Un candidato puede disputar el segundo puesto, que va a ser la presidencia de la nación definitiva, y tener 1% en otra elección. La gente va orientándose, nadie tiene los votos cautivos y los puede poner acá o allá, como si fuera una sociedad mercantil. La alianza hay que hacerla con la gente, hay que hacerla con los electores. Para hacer esta alianza hay que mostrarle que hay un horizonte. Los norteamericanos tienen una expresión muy interesante sobre cuál es la promesa del beneficio, diríamos la perspectiva del beneficio. ¿Cómo me va a ir a mí si voto a este candidato? ¿Y cómo me va a ir a mí si en vez de votar a este, voto a este? La previsión de qué puede pasar, eso es lo que determina el voto, no el acuerdo entre 4 o 5 dirigentes. Y en la previsión de lo que va a pasar, tenemos que tener en cuenta todos estos temas, todas estas soluciones, y si nos ponemos de acuerdo, más allá de lo electoral, si nos ponemos de acuerdo en esto